Juan José Sebrelli es una pieza fundamental de la filosofía argentina. Para mí, junto con Mario Bunge, son los dos filósofos argentinos más importantes, por lo menos los que yo conozco, y con los que, eh, de cierta manera, han servido para mi formación, ambos ya afinados. Y para hacer este video busqué un poquito de información de Sebrelli, en especial alguna imagen para ponerla como miniatura. Y me vengo enterando que, bueno, ya no nos acompaña en este mundo, lo cual me da mucha tristeza. Honestamente, sí me pegó un poquito ahorita que vi eso. Me da mucha pena, aunque, bueno, fue una persona brillante que publicó cosas muy interesantes, sus libros como El Tercer Mundo, Mito Burgués. Es un texto que a mí me ayudó mucho en mi tesis doctoral sobre la izquierda en México. Y reitero, Juan José Sebrel y Mario Bunge me parecen las dos potencias más grandes, o dos de las potencias más grandes de la filosofía en español latinoamericana. Para mí la filosofía argentina con ellos, con Juan José Sebrel y Mario Bunge, constituyen lo más importante de la filosofía en español. Incluso en habla española me parecen dos autores fundamentales por encima de gente de irracionalistas como Dussel, ¿no? Que nos lo mandaron a México, ¿no? Los argentinos muy malvados, ¿no? Se quedan con Sebrelli, ¿no? Bunge se va a Canadá y a nosotros nos mandan a Dussel, ¿no? Ironías de la vida, eso sí, es imperdonable, hermanos argentinos, ese tipo de detalles, eso es inhumano. Nos maltrataron con eso. Pero el día de hoy vamos a hablar de Juan José Sebrelli y un texto que a mí me parece indispensable, incluso de cultura general, que es El vacilar de las cosas. Este texto nos habla del irracionalismo filosófico y nos ayuda a establecer algunos conceptos de filosofía política, que sería el punto central de la charla de hoy. Este texto, El vacilar de las cosas, es de Editorial Sudamericana. Vamos a ver cuándo se publicó. Creo que debe ser de los 90. Vamos a verlo aquí. 2014, El vacilar de las cosas, Buenos Aires, Editorial Sudamericana. Bueno, esta edición es del 2014, pero la primera, bueno, aquí dice Penguin Random House 2014, bueno. Entonces vamos a pensar que es del 2014, aunque eh, quizá lo estoy confundiendo con algún otro que leí de él, que más o menos la temática era parecida. Sin embargo, este texto ataca el irracionalismo filosófico, algo que me parece siempre muy disfrutable e indispensable. Pero les decía yo que en este libro, nuestro autor, el gran y querido Juan José Sebrelli, menciona algunas pautas, especialmente en torno a la izquierda, a la derecha, que nos pueden servir más o menos para orientarnos. También sería necesario saber que, bueno, Juan José Sebrelli tuvo una trayectoria ideológica y mediática relevante, especialmente en Argentina. No sé si fuera de su país sea muy conocido. Yo lo topé o lo conocí por un programa de televisión en el que se entrevistaba a Mario Bunge, ¿no? En una cafetería, no recuerdo el nombre. Y a partir de ahí dije, qué tipo tan interesante, lo voy a leer. Y bueno, he leído algunos libros de él, Tercer Mundo, Mito Burgués, que me lo encontré en un puesto de libros viejos, ¿no? Un librazo, un tesoro que hallé, que si ustedes lo pueden leer, léanlo, por favor. El vacilar de las cosas y también en Amazon me parece que compré un par de libros más, ahorita no recuerdo el nombre. El caso es que ya en sus últimos años pasó al macrismo. No es algo que a mí me parezca como que muy, muy, muy... no es algo que me interesa objetar aquí.
pero no es algo con lo que esté de acuerdo. Sin embargo, a lo largo de sus textos y la crítica que va haciendo al irracionalismo, ¿no? También en su versión posmodernista, Juan José Sebrelli nos va a orientar o nos puede ayudar a establecer algunas diferencias entre izquierda y derecha. Naturalmente, no todo lo que hizo Juan José Sebrelli puede ser útil intelectualmente hablando, no todo, como todos los personajes, es perfecto. Hay luces y sombras, hay cosas que vale la pena recuperar, hay cosas que no. No obstante, como en todo en la vida, tenemos que extraer lo útil y desechar lo que no nos sirve. Y en el caso de este texto, El vacilar de las cosas, vamos a revisarlo. Voy a mencionarles algunos extractos y también, ojalá, o la intención también es que este audio sea pues, una forma de hacerle homenaje a alguien que merecía mucho más atención mediática, mucho más lectura, ¿no? Hay cosas con las que no vamos a estar de acuerdo con Juan José Sebrelli, ¿no? Especialmente en sus últimos años, pero eso no obsta para seguirle rindiendo admiración y respeto, ¿no? Y reconocer su obra y su trabajo. No solo para Latinoamérica, para Argentina, sino para todo el planeta, toda la humanidad. Y bueno, vamos a decir en esta sección en la que él tiene Marx y los economistas en la página 41, cito, enunciaré algunos de los rasgos que diferencian nítidamente la izquierda clásica de la mala izquierda. Esto de malo, bueno. Para la izquierda clásica, el fin del socialismo era liberar al hombre de todas las opresiones que impedían el pleno desarrollo de la persona humana. Y en este sentido, Marx coincidía con Oscar Wilde, ese clásico olvidado de la izquierda, cuando en El alma del hombre bajo el socialismo, bueno, por ahí hace una cita de Oscar Wilde, lo importante aquí es que para la izquierda, que considera Sebrelli válida, el fin del socialismo era liberar al hombre de todas las opresiones que impedían el pleno desarrollo de la persona humana. Eso está muy vago. Vamos a pasar a la página 41. La igualdad no era pues uniformidad, como temen los liberales, cito, sino oportunidades iguales para las diferencias. La mala izquierda, por el contrario, execraba el individualismo como egoísmo burgués o mera superestructura del mercado libre, y haciendo suya la concepción organicista de la sociedad típica de la derecha, subordinaba al individuo a entidades supraindividuales como la clase, el partido, el pueblo, la nación y el Estado. Ahí hay un pleito de Sebrelli contra estos ímpetus uniformadores por parte de, entre comillas, la izquierda, porque también la izquierda, a veces se le dice izquierda a cualquier cosa, ¿no? A veces hay gente miope, bastante ingenua, que cree que la izquierda se constituye a partir de gente interesada simplemente por la desigualdad, ¿no? Pues eso no basta, ¿no? Hay una postura ante el mundo, hay una situación también material, ¿no? Que va a constituir a la izquierda primero, ¿no? Vamos a pensar que la izquierda solo se puede constituir en un entorno donde la producción permite una intelectualidad que juzgue y que considere que la acumulación o la privatización de la riqueza producida socialmente es negativa. Sí. Para toda esa situación, para ese tipo de pensamiento, se requiere una estructura material que, por ejemplo, no se puede dar o es difícil que se dé en la Edad Media, ¿no? Y en etapas anteriores, previas. Por ejemplo, se dice que Jesús era de izquierda. Bueno, uno lee la Biblia y puede encontrar ahí varias cosas que pueden coincidir con una, con otra cosa. Es una situación muy ambigua. Entonces podemos considerar que la izquierda puede constituirse más o menos hasta la Revolución Industrial, donde hay una posibilidad material de que la intelectualidad se desarrolle, ¿sí? Y, bueno, ir constituyendo algunas posturas de crítica científica fundamentada, no solo preocupaciones como la señora que les regala juguetes a los niños en la Navidad, sino vamos a pensar en la izquierda como un cuerpo intelectual, ya sea de miembros o de textos, ¿no?, que critican la privatización de la riqueza, y ya el problema de cómo se repartiría o cómo se haría materialmente esa crítica o ese combate a la privatización de la riqueza, bueno, ya eso es otro tema, pero simplemente considerar que la izquierda
se basa en preocupaciones por la desigualdad y la pobreza, pues es una simplificación ridícula y hasta cursi. Muy bien, entonces se critica esta uniformidad. Bueno, ahorita lo que yo les acabo de mencionar son elucubraciones mías, son necedades mías, entonces vamos a ver qué nos dice Sebrelli. En la página 41, cito, no solo la igualdad, sino también la libertad, los dos fines de la Revolución Francesa. Marx decía en 1847, no somos de aquellos que quieren destruir la libertad personal y hacer del mundo un gran cuartel o un gran taller. Existen comunistas que niegan la libertad personal. Nosotros no tenemos ganas de comprar la igualdad al precio de la libertad. En consecuencia, la izquierda clásica luchaba contra todas las formas absolutistas del Estado y no concebía el socialismo sin la democracia. No. Juan José Sebrelli, no, por lo menos aquí, en este párrafo habla de una izquierda libertaria, de una izquierda que no está dispuesta a intercambiar la libertad, lo que sea que eso signifique, a cambio de la igualdad. ¿Sí? No va a existir ese trueque, ¿no? Aquí habría que revisar a detalle o ver si Sebrelli nos explica más al respecto de cómo se haría el cultivo de ambas cosas, ¿no? Porque también es complicado. Para que haya libertad se necesita un espacio material o un mundo material, se necesita cierta capacidad o cierta riqueza, cierta capacidad de producción para poder cultivar la libertad. Y para cultivar toda esa materia, toda esa riqueza que se necesita, bueno, la disciplina en el trabajo puede ir desde lo más benevolente hasta situaciones menos convenientes para el individuo, ¿no? Entonces dice, la mala izquierda, sigo citando página 41, la mala izquierda en cambio desdeñaba a esta como formalismo vacío y consideraba la necesidad de suprimir la libertad para imponer la igualdad, del mismo modo que la derecha liberal sostiene que para defender la libertad hay que sacrificar la igualdad, ¿no? Aquí tenemos dos extremos. Unos pueden ser la supuesta izquierda o la gente que habla de igualdad, pero exigiendo total obediencia, exigiendo una uniformidad, ¿no? Esos pueden ser regímenes autoritarios. Alguien podría considerar al soviético, al chino, al cubano, pero primero habría que saber si realmente son de izquierda o no, si realmente son socialistas o comunistas, allí el debate estaría abierto. Y por la otra parte, en el otro extremo, pues están los pubertarios, ¿no? Quienes consideran que la ley de la selva, la libertad del mercado debe imperar, ¿no? El libertinaje de mercado y a partir de ahí pues, sacrificar las posibilidades económicas del resto para que aquellos animales de la selva del mercado prosperen, crezcan y devoren al resto. Continuamos en la página 43. El uso de la fuerza, aquí tengo que utilizar un eufemismo porque ya saben, las palabritas, don YouTube se molesta. Entonces, el uso de la fuerza ha sido siempre el lote de la derecha, sobre todo del fascismo. La izquierda clásica solo la admitía como la consecuencia inevitable de la extrema opresión, mientras que la mala izquierda la empleaba como táctica para provocar artificialmente una situación revolucionaria que no estaba inscripta en la realidad. De esa manera, la violencia llamada revolucionaria se degrada en mero provocar temor, ya saben, esta otra palabreja, cuyas consecuencias solían ser muy distintas a las buscadas. La izquierda clásica no desdeñó la transigencia, el acuerdo, la lucha política sin la fuerza, que la mala izquierda despreciaba como claudicante. No, porque también está esta tara en una parte importante, no vamos a decir de la izquierda, porque a veces eso ni siquiera es izquierda, sino de este activismo estridente, ¿no? Que hay una manifestación y a fuerzas quieren romper algo, ¿no? Porque no sabemos qué ocurre en sus cabezas, en sus emociones, ellos quieren romper cosas, creen que con eso solucionan algo. Entonces esto lo llevan a la arena política, a la arena teórica y a fuerzas quieren exponer o desahogar sus energías de manera negativa.
Entonces, en la página 43 dice, el internacionalismo constituyó un rasgo esencial de la izquierda clásica. El nacionalismo lo fue de la mala izquierda. Marx y Engels repudiaron todo movimiento de liberación nacional cuando estaba encabezado por fuerzas aquí, bueno, sería el nacionalismo, ¿no? El internacionalismo es algo de la izquierda. El nacionalismo, el chauvinismo, ¿no? Por eso en este canal yo he insistido en el soberanismo y no en el nacionalismo. Que esta es una variante, puede ser del nacionalismo, pero de un nacionalismo que defiende sus intereses en su territorio, no busca expandirse y sobre todo no busca someter a nadie, sino simplemente el respeto y su soberanía energética, económica, tecnológica, es decir, un crecimiento interno. Si bien el comercio exterior es importante, las exportaciones son relevantes, pero la columna vertebral de una economía fuerte es el mercado interno, sí, porque ello le permite defenderse o por lo menos protegerse un poco de los vaivenes y de las tormentas externas. De manera que el soberanismo, no, por lo menos aquí podemos coincidir, sí, también es solidario al exterior y no se ve por encima de alguna otra entidad estatal, ¿no? Sino simplemente se defiende al interior e intenta cultivar sus propias fuerzas, sin someter a nadie y sin considerarse superior. Continuamos en la página 43 en esta parte que habla de Marx y Keynes o Keynes. La contraposición característica de la izquierda clásica entre progreso y reacción, entre sociedad avanzada y sociedad atrasada, se transformó en la mala izquierda, en la antítesis entre países dominantes y países dominados, prefiriéndose el régimen más oscurantista de estos a la democracia de aquellos. El nacionalismo se disfrazaba de antiimperialismo. Esto lo trata también en su texto de El tercer mundo, mito burgués, cuando él menciona que estas entidades del tercer mundo que intentaban constituirse como opciones supuestamente entre el mundo de libre mercado encabezado por Estados Unidos y el mundo o el imperialismo soviético, porque también aquí hay una situación bastante torpe de considerar al entorno soviético o al bando soviético como socialistas o comunistas. Simplemente era una sociedad de mercado aún, ¿no? Capitalista, ¿sí? Que la riqueza social la expropiaba y la concentraba en algunos, eso sí, con mucha retórica roja, muchas banderas rojas, pero seguía siendo una situación de mercado. Seguía la Unión Soviética inserta en una sociedad de mercado, por lo menos a nivel internacional. Era un capitalismo de Estado, un dirigismo estatal, por lo que el imperialismo soviético, que no socialismo, comunismo soviético, sí, no formaba más que parte del mismo entorno capitalista de mercado. Ahí no hay ningún socialismo, no hay ningún comunismo, y esto es por cuestiones técnicas, es una descripción, no es una sensación, una opinión. El mercado sigue existiendo, el socialismo en teoría lo anula, todavía no sabemos cómo lo hará, sí, no sabemos cómo será, pero en el socialismo el mercado es irrelevante o es innecesario, ¿no? Entonces, el imperialismo soviético, en contraposición al imperialismo estadounidense, hacía ver a aquellos supuestamente países del tercer mundo como una opción alternativa a lo que vulgarmente se llamaba capitalismo o comunismo, cuando no eran más que actores emergentes, también capitalistas en un entorno de mercado que buscaban competir. No obstante, envueltos en una retórica entre nacionalista, soberanista o chauvinista, intentaban hacerse ver como otra opción cuando no eran más que otros competidores que intentaban entrarle al juego del imperialismo. Como ustedes pueden ver, Sebrelli desengaña, ¿no?, a buena parte de la izquierda respecto a la retórica pues más básica, más simplona, ¿no?, de los eslogans y de esto de hablar de comunismo, socialismo, cuando realmente pues lo que sigue siendo es el capitalismo, pero de otra forma y con una retórica distinta. Y Juan José Sebrelli, especialmente en ese texto que me parece indispensable, de Tercer Mundo, mito burgués,
nos expone a una situación bastante más cruda, real y además lógica. Sí, lo que tiene Sebrelli es que es muy transparente, es muy claro en sus consideraciones y bueno, vamos a seguir leyéndolo. Entonces, estamos en la página 43. No, perdón, pasamos a la 44 y dice, cito, el laicismo fue igualmente olvidado como una antiguaya liberal del siglo XIX. La ideología nacional popular de la mala izquierda la indujo a rehabilitar las formas más supersticiosas y elementales de la religiosidad como expresiones de la identidad nacional y de emoción popular. El rechazo de la cultura occidental la llevó a apoyar a los fanáticos oscurantistas, la llevó a apoyar a los fanáticos oscurantistas movimientos del fundamentalismo islámico, incluso anacrónicas teocracias como las del Ayatollah Khomeini. Bueno, eso es a nivel internacional, pero también algo que tiene la supuesta izquierda o la izquierda de caricatura, la caricatura que se hace pasar por izquierda, es estar cultivando supersticiones, por ejemplo, y supercherías supuestamente étnicas. ¿No? Por ejemplo, el día de hoy yo pensaba hablarles de la famosa Toltecayotl, ¿no? Que a mí me parece más una mitología historiográfica, porque se vende como un cuerpo o una filosofía náhuatl o una filosofía mexica. De repente ahí quienes la enuncian no se ponen de acuerdo, pero realmente es un concepto editorial, ¿no? Para vender y que eventualmente se vendió muy bien y genera una confusión ahí muy importante entre quienes la quieren enunciar. Sin embargo, bueno, eso es a nivel historiográfico, un poco más fino. Pero también la supuesta izquierda, ¿no? Intenta cultivar estas ridiculeces y tonterías como los de la Pachamama, ¿no? Y otro tipo de supersticiones locales, ¿no? Ritos, fantasías mitológicas, ¿no? Que no son más que supersticiones que como son locales y no son de aquellas supersticiones extranjeras, pues supuestamente, ¿no? Eh, hay que cultivarlas porque son nuestras, ¿no? O sea, el hecho de que sean nuestras hace que esas supersticiones o esas tonterías, bueno, sean útiles, sean saludables, lo cual no es así, ¿no? Siguen siendo supersticiones, entretenidas, bonitas o lo que sea, pero siguen siendo supersticiones aún. No obstante, hay estas caricaturas que se hacen pasar por izquierda que las cultivan y las adoran, ¿no? Les encantan. Continuamos, página 44. En América Latina se anudó una extraña pareja entre los curas tercermundistas, las comunidades eclesiales de base y los guerrilleros, muchos de los cuales surgieron del catolicismo. Eso es muy cierto. Aquí en México, la organización guerrillera de los 70, las más grandes, procede de la teología de la liberación, aunque luego ellos rechazaron la teología por considerarla una superstición, ¿no? Ellos sí separaron la religión del marxismo de manera muy clara. Eso lo pueden ver en mi tesis doctoral, en la ilustración roja, la pueden descargar de mi página de academia, donde hay detallo la evolución ideológica de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Y cómo hace esta diferenciación de la superstición cristiano-católica respecto del marxismo que ellos intentaban seguir. Continúa en la 44. Esta vinculación con la Iglesia Católica le impidió a la mala izquierda jugar un papel importante en las luchas a favor de la transformación de las costumbres, contra la represión en la vida cotidiana, la discriminación de la mujer y los prejuicios sexistas. La izquierda clásica luchó contra la discriminación de las minorías, de preferencias, ¿no? Aquí es que la palabra no sé si la penalice YouTube, pero sí, eso es una pseudoizquierda conservadora, ¿no? Es una pseudoizquierda solamente revolucionaria en las palabras y que las costumbres sigue siendo tan reaccionaria, tan supersticiosa, ¿no? Y tan oscurantista, lo vamos a ver, como la derecha. No, a veces parece que la izquierda simplemente, o pseudoizquierda, simplemente se distingue de la derecha por su retórica y sus colores, pero sigue siendo tan reaccionaria, ¿no? Y tan oscurantista como la derecha. Por ejemplo, aquí en México ustedes pueden ver a Morena, a López Obrador, algunos de estos personajes, y es muy difícil distinguirlos respecto de la derecha, porque básicamente piensan lo mismo, simplemente que su forma o la mecánica que utilizan para llevar a cabo sus políticas es distinta. Por ejemplo,
López Obrador siempre, o sea, no es que estuviera en contra de eliminar la concepción, ¿no? O de dejar que la mujer decidiera, sino que simplemente él decía, ese es un tema muy polémico, no vamos a hablar de él y vamos a hacer una consulta, o sea, evadía ese tipo de problemáticas y le interesaba promover la familia y sí, reforzar los vínculos familiares, porque él consideraba algo que es muy cierto, que yo ayudaba a combatir el problema de las adicciones y de la delincuencia, ¿no? O sea, intentaba proteger la familia, cultivar la familia, pero a diferencia de, por ejemplo, el PAN, para quien ellos hablan de la familia en términos de familia nuclear, familia estereotípica, ¿no? De la familia católica con papá, mamá, hijitos, la abuelita, ¿no? López Obrador se refería a cualquier cosa, cualquier núcleo familiar, pero que fuera reforzado, que fuera cultivado y ser apoyado desde el Estado con los apoyos económicos. Ya podríamos discutir si esos apoyos funcionan o no, si están bien canalizados, bien instrumentalizados, pero en México lo que le dicen izquierda es centro. Sí, y a veces anda en centro izquierda, centro derecha. Cuando decimos izquierda, es que a veces, por momentos, la preocupación que tiene por la desigualdad es que sigue siendo centro. A veces, o sea, en México la izquierda no existe. Y yo pienso, yo tengo esa hipótesis. La izquierda no existe, lo que existe es un gran centro, ¿sí? Que a veces anda en nociones supersticiosas, religiosas, ¿no? Policíacas, militaristas, que sería su derecha, y en una izquierda que quizá intenta ser más científica, que es la menos. O sea, México es centro, siempre ha sido centro desde la Revolución Mexicana, ¿no? Por ejemplo, la muestra perfecta es que en Morena se hacen pero bien tarugos con la reforma laboral, es decir, se busca recortar la jornada laboral y Morena es pro empresarial, ¿sí? Ellos defienden los intereses de los empresarios y tienen toda esta retórica y demagogos como el Oroña, ¿no? Que es un lorito que habla mucho y hace poco, ¿no? Pero en México no existe la izquierda, es puro centro. Sí. Entonces, es un centro, ¿no? Bastante influido por la superstición católica, ¿no? Por la superstición supuestamente prehispánica. Y es un gran centro que, bueno, anda pululando, ¿no? Entre el ejército, la policía, ¿no? Un estado policíaco, militarista, ¿no? Que pues actualmente simplemente la legislación, quién está en seguridad, ustedes vean de quién es hijo y de quién fue nieto, ¿no? Pero bueno, dice que es izquierda, Morena. Continuemos con Marx y Keynes en la página 44. Me parece que aquí es la condena por el puritanismo de izquierda, del egoísmo y del hedonismo individualista burgués coincidía con la retórica anticapitalista de la Iglesia Católica, con la teología de la liberación, con la nostalgia del cristianismo primitivo y aún con las encíclicas papales o las declaraciones del Papa Juan Pablo II en el 93 sobre las semillas de verdad en los desaparecidos regímenes comunistas. Seguimos en la 45. La izquierda clásica fue racionalista y modernizadora. Hay páginas del manifiesto comunista que son la epopeya de la modernidad. Se veía a sí mismo como la continuación y la profundización del iluminismo, la encargada de realizar las promesas incumplidas del humanismo burgués. La revolución era la continuación y profundización de la Revolución Francesa. La mala izquierda, en cambio, se inclinó del lado del romanticismo antiluminista, del redentorismo mesiánico y de su mitología irracionalista arcaizante, el predominio de la emoción sobre el intelecto, de la indignación moral sobre el análisis científico, de la exaltación del heroísmo, de la muerte en combate, del culto, del grande, ¿no? Un individualismo, ¿no? Que era bastante más romántico que hablando del romanticismo, del idealismo alemán, que materialista y realista. O sea, ¿qué se le puede agregar a este texto? ¿No? Básicamente es lo que pensé que no estaba grabando, ya me iba a enojar. Es que estaba viendo aquí, bueno, estoy confirmando que está grabando. Entonces, ¿cómo no coincidir con este pedazo del gran Juan José Sebrelli? Por eso les digo que Juan José Sebrelli es indispensable en términos de filosofía política latinoamericana, argentina, incluso
Por eso yo envidio tanto a los argentinos por tener gente como Sebrelli, como Mario Bunge, que son unos faros, ¿no? Filosóficos del racionalismo, del materialismo, porque aquí tenemos, la filosofía mexicana no existe, ¿sí? No existe, es un chiste. Lo que nosotros tenemos son más historiadores, ¿no? En México parece que nuestro género es la historia y los argentinos, ellos su género es la filosofía, ¿no? Y a nosotros nos hace mucha falta filósofos, ¿sí? Mucha falta filósofos como Juan José Sebrelli, ¿no? Y bueno, aquí lo homenajeamos, o lo homenajeo, mejor dicho, porque no sé por qué está hablando en plural, ¿no? Esa mala costumbre que uno agarra cuando ve videos en YouTube. Bueno, entonces dice también, compartía con el neorromanticismo en boga la idealización de los pueblos primitivos, no este primitivismo, ¿no? De Pachamama y esas mamadas, el rechazo de la sociedad industrial y urbana, los lamentos heideggerianos por la deshumanización provocada por la ciencia y la técnica, ¿no? Que eso es totalmente de derecha. El rechazo a la ciencia, a la técnica, la demonización de los científicos, ¿no? Con estos tarados de la escuela de Frankfurt como Adorno, Horkheimer, que son un dolor de las partes dobles privadas masculinas, ¿no? Son peores que levantarse temprano en domingo. Pero bueno, la pseudoizquierda los adora, los alaba. Luego continuamos, página 45, la creencia en la unidad del género humano y la universalidad de la historia y la consiguiente idea del desarrollo progresivo sin el cual la categoría misma de izquierda pierde sentido. Fueron censurados por la mala izquierda como eurocentrismo y se les opuso la absolutización típicamente romántica de los particularismos antiuniversales, del relativismo cultural que exagera las diferencias, las identidades culturales, nacionales, étnicas y aún raciales disfrazadas de antirracismo. Esto la llevó a la aceptación de manifestaciones de la ignorancia, el fanatismo, la superstición, el prejuicio de las comunidades premodernas. ¿Cómo no estar de acuerdo con el Juan José Sebrelli? Sí, usted que me escucha, que me hace favor de regalarme su tiempo y escucharme, por favor lea a Juan José Sebrelli. Léalo, escuche sus entrevistas, les reitero, ahí puede haber ya su macrismo, su inclinación ante como emergencia o última opción ante la cosa que estaba diciendo que era izquierda en Argentina, como el kirchnerismo, no, que también es otra cosa, es que pobres argentinos, ¿no? Era elegir entre dos males terribles, ¿no? Y bueno, se elige un tercer mal que aún es peor, como esta persona que fue amamantada con leche paterna, que es Juan José Milei. Entonces, gente como Juan José Sebrelli, ¿qué hace, no? Lo que hace cualquier persona racional, elegir el menos malo. Sí. Es una pena, ¿no? Cuando uno tiene que elegir o estar en ese escenario. Que bueno, es la mayoría de las veces, ¿no? No, pero seguimos. Entre la política y la ciencia, página 47. Esto aquí yo lo puse en rojo porque no estoy de acuerdo. Vamos a ver. Vamos a debatirlo. En esto, aparentemente, cuando yo lo leí, estas son mis notas. Esto yo lo leí hace como... Creo que esto lo leí en Argentina, porque cuando estuve en Buenos Aires leí un libro de Sebrelli, pero creo que era este o el de... Tienes una portada azul, el de la... Ay, no me acuerdo, el ataque a la modernidad, algo así se llama, no recuerdo, pero bueno, el caso es que aquí está subrayado en rojo, puesto que los regímenes estalinistas se decían marxistas, hoy se acostumbra a considerar que en Marx ya estaban los gérmenes de la futura degradación y que si por los frutos se conoce al árbol, Marx y también su maestro Hegel fueron los precursores, cómplices e instigadores intelectuales de los totalitarismos del siglo XX. Esto no solo lo piensa la derecha, sino aún los socialdemócratas que se han desprendido de Marx para no quedar contaminados. Es preciso no haberlo leído para señalar seriamente tal vinculación. A Marx solo le hubiesen provocado náuseas las siniestras dictaduras que se atribuyeron a su herencia. No obstante, siempre es posible formularse la pregunta, ¿por qué el estalinismo eligió la figura de Marx del mismo modo que la Revolución Francesa eligió la de Rousseau o el nazismo eligió la de Nietzsche? Esta conexión no es del todo gratuita y nos lleva a reflexionar sobre las relaciones intrincadas, ambiguas, mediatizadas, ondulantes entre las ideas y su aplicación práctica. No sé por qué lo puse en rojo, o sea, ya han pasado varios años desde que leí este libro, más de 7 fácilmente,
Pero a mí me parece muy válida la pregunta, me parece bien estructurada y creo que estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, ahí una posible respuesta que se podría dar es que genuinamente los soviéticos se consideraban marxistas, pero dado que para establecer el socialismo se necesita un nivel de producción y de calidad de vida para el que la tecnología hasta la fecha no tiene capacidades, y ante esa incapacidad de lograr el bienestar de la población y una situación estable económica y técnicamente, pues se recurre a la fuerza, a la dictadura, ¿no? Y a intentar sostener esa ficción del comunismo, del socialismo que ya hemos hablado, que la Unión Soviética simplemente era un capitalismo con una intervención estatal mucho mayor que en otros escenarios, pues había que mantener la ficción y la obra de teatro. Quizá genuinamente, ¿no? Porque se pensaba alcanzarla algún día. Porque también este es otro debate. O sea, nosotros tenemos la historiografía soviética, en la que la Unión Soviética es un fracaso, en la que Stalin era el malo de Malolandia. Y bueno, próximamente les voy a exponer un texto que, digamos, quizá podría ser propaganda soviética, pero que sí nos pone datos o informaciones que no necesariamente están muy disponibles entre la historiografía, digamos, no soviética o no prosoviética, y que nos permitiría tener otros elementos para juzgar a los soviéticos, ¿no? Eso, sin, siguiendo, perdón, teniendo en mente, ¿no? O sin perder de vista que pues, seguía siendo un imperialismo, sí, un imperialismo soviético, no era comunismo ni socialismo, pero donde la Unión Soviética pues sí tuvo triunfos, tuvo logros, eso sí, al igual que Estados Unidos, ¿no? Sobre las espaldas y con el sufrimiento, la explotación de miles, ¿no? En Estados Unidos, los esclavos, ¿no? Que nutrieron la riqueza, la base material para construir Estados Unidos y también la Unión Soviética, la privatización o la concentración de la riqueza que se requirió para llevar al hombre al espacio, a hacer satélites, ¿no? A hacer una carrera armamentística, desarrollar un país en tiempo récord. Pues son cosas notables, pero para eso se necesita concentrar riqueza, ¿no? Explotar. Vaya, simplemente. Entonces, es una gran pregunta, ¿no? Como las de Juan José Sebrelli. Aquí, bueno, voy a leer algo que está en amarillo. Las cosas que subrayo en amarillo, por ejemplo, me parece que solo son de contexto, pero vamos a leer, porque todo lo de José Sebrelli hasta ahora es una chulada, es muy útil. Trataré de mostrar, cito, que los regímenes totalitarios no tuvieron nada de socialistas, que solo fueron formas extremas del capitalismo de Estado, sistemas políticos totalitarios con rasgos muy parecidos al fascismo y que por lo tanto, con su autodestrucción, no es el socialismo el que ha muerto y que es posible seguir hablando de izquierda a pesar del archipiélago Gulag. Más aún, el desenmascaramiento de esa gran mentira universal permite el rescate de los valores humanistas de la izquierda clásica, cuyo principal enemigo fue menos el capitalismo democrático que el totalitarismo estalinista. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. No tuvieron nada de socialistas más que de nombre, porque recuerden ustedes que el socialismo es una situación o es un estado tecnológico, ¿sí? Por muchas ganas que tenga la autoridad, por muchas ganas que tenga el pueblo, por muchas ganas que tengan, o incluso que haya una coordinación de todos los países para establecer el socialismo, es un estado tecnológico, es como el capitalismo. El capitalismo no existe sin la máquina de vapor, sin electricidad. Es un estadio tecnológico, es una etapa de las sociedades. El socialismo es un entorno donde la producción es tan numerosa que las cosas se abaratan. Es, por ejemplo, en su momento el aluminio era visto como algo de lujo porque era un material raro, escaso, ¿no? Eventualmente se logró su producción industrial y el aluminio pues, es una cosa irrelevante, no es una cháchara más, ¿sí? El plástico permitió el abaratar
muchas cosas, muchos instrumentos, muchas cosas, trastes de cocina, no sé, todo lo que se hace en plástico, ¿no? Y muchas cosas que antes eran caras se abaratan porque son simplemente, están más disponibles. ¿Qué pasaría, por ejemplo, algún método de construcción que permitiera hacer casas a una fracción de lo que cuesta ahora? Simplemente hacer casas no sería negocio, ¿no? Y sería una cosa bastante más asequible, ¿no? La producción en masa, la capacidad de abaratar productos, ¿no? Y servicios hace que sean abundantes, de manera que lo que se requiere para que eso ocurra es tecnología, no leyes, no ganas, ¿no? Si nos ponemos a preguntar, ¿qué ha ayudado más a los trabajadores? ¿La electricidad o las legislaciones laborales? ¿Qué ha ayudado más a la especie humana? ¿La máquina de carbón? Perdón, el motor de combustión interna, ¿sí? ¿O la legislación de los derechos humanos? Obviamente las dos son indispensables, pero una hace que la otra se cumpla. La tecnología permite que la ley pueda ser una ley viva y no simplemente una mancha en una hoja de papel. El socialismo es un estudio tecnológico. Necesitamos tecnología para siquiera vislumbrar el socialismo. Necesitamos tecnología para abaratar casas. Necesitamos tecnología para abaratar la ropa. Abaratar en el buen sentido, ¿sí? Hacer que, por ejemplo, la medicina, los hospitales, la atención médica sea tan accesible materialmente hablando que no sea negocio y que la escasez, o por lo menos la escasez artificial a la que somete el mercado la producción de bienes y servicios, pues no sea tan redituable. No, eso es el socialismo, la capacidad de producir más. ¿Sí? Es el mercado plenamente desarrollado. Lo que es el capitalismo, si lo comparamos con lo que sería el socialismo, es una sociedad de mercado subdesarrollada, es un mercado defectuoso, es un mercado cojo. El socialismo sería un capitalismo plenamente desarrollado, ¿sí? Cuya tecnología ya rebasa y pasa a la siguiente etapa donde ya la producción es tal que la escasez es nula y por ello el dinero se vuelve simplemente un instrumento y no una fuente o una posibilidad de riqueza, porque ahí también habría que debatirlo. No sé qué tan de acuerdo ustedes estén con eso que acabo de decir. Sería interesante ver el debate sobre lo que podría ser el socialismo, ¿no? Y ello lo podríamos discutir también si ustedes se unen a la comunidad, ¿no? Además de dar su like, comentar, y podríamos tener sesiones de historia, filosofía y literatura y este tipo de discusiones directamente, ¿no? En el botón de comunidad. Cada sábado último de mes, ¿no? Vamos a dejar lecturas, las vamos a discutir entre todos, vamos a intentar sacar conclusiones y hacer crecer esta discusión de manera mucho más potente, mucho más racional, materialista y, bueno, también curtirnos fuera de todo este irracionalismo y estupidez que está en el resto de medios y del mundo, etcétera, ¿no? Pero sigamos con el gran Juan José Sebrelli. La originalidad de Marx, bueno, aquí dice, entre la política y la ciencia, ¿no? En este apartado, página 52, la originalidad de Marx, lo que lo diferenciaba de los socialistas utópicos era la remisión a las condiciones objetivas. La premisa de que el socialismo solo es posible en aquellas sociedades donde el capitalismo ha logrado el mayor desarrollo de las fuerzas productivas, lo que les decía. Socialismo significaba para Marx distribución equitativa de riquezas, por lo que es inconcebible en un país atrasado donde no hay nada que repartir sino la miseria, huevo, ¿no? Vean ustedes qué chingón era Juan José Sebrelli. El socialismo, sigo citando, es un lujo que los pobres no pueden darse. Si a Marx le hubieran anunciado que Rusia sería socialista, se habría asombrado. Que lo fuera China, no lo hubiera podido creer. Y en el caso de Cuba, simplemente le hubiera causado risa. No, Juan José Sebrelli. Es increíble cómo coincide conmigo. O bueno, yo coincido con él, ¿no? Hay que tener jerarquías, yo las respeto en ese sentido, las jerarquías, ¿no? La jerarquía intelectual. Yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Con el gran Juan José Sebrelli, que
que vale la pena seguirlo leyendo, ¿no? Les digo que apenas ahorita que estaba, antes de iniciar el audio, me enteré que había fallecido y sí me dio una cachetada, ¿no? Ya sabía que, bueno, había visto entrevistas de él, ya se veía pues, la edad, ¿no? Ya le estaba pasando factura y ojalá esté descansando, se haya ido de una manera saludable, que sus últimos momentos ojalá hayan sido, eh, ¿cómo podríamos decir? No sé, placenteros, cómodos, que no hayan sido de desagrado o algo negativo, ¿no? Ojalá haya estado bien. Bueno, seguimos en la página 53 entre la política y la ciencia. Tanto los estudiantes de mayo del 68 en París como los de la Universidad de Berkeley se proclamaban marxistas. Su consigna eran las 3M: Marx, Mao, Marcus. Tal vez hojearon el libro rojo de Mao, pero difícilmente hayan leído a los otros dos, dado el escaso interés por el conocimiento y el desdén por la teoría de aquellos jóvenes tan solo apasionados por la agitación más frenética. En realidad poco tenían que ver con el marxismo. Se trataba de una rebelión neorromántica y con un aspecto antimoderno, que luego se llamaría posmodernidad, ataque a la sociedad industrial, a la cultura burguesa y al racionalismo. Todo lo que Marx había enaltecido. Chingao, a huevo. Continuamos, página 61. Un caso paradigmático es el de Max Weber. Tanto los marxistas vulgares como los weberianos coinciden en establecer una contraposición excluyente entre ambos autores. Aquellos para mostrar que Weber era un pensador de la burguesía, estos para probar que Marx había sido refutado por Weber. Bueno, la historia después de Marx no volvió a ser la misma. Abandonó la crónica de batallas, de intrigas políticas o el retrato de héroes individuales o colectivos que caracterizó, salvo excepciones, tanto a la historia clásica como a la romántica, para transformarse en una historia social y económica. Pierre Vilar, déjenme decirles que Pierre Vilar fue maestro de mi asesor de tesis en la universidad, ¿no? O sea, Pierre Vilar, de algún modo, pues, soy su descendiente intelectual, ¿no? A través de mi gran maestro Enrique Canudas, a quien le mando un saludo si me escucha, ¿no? Ojalá esté divirtiendo escuchando este audio y pueda leer a Sebrelli, le habría... Bueno, no sé qué tanto le hubiera gustado, porque, bueno, Pierre Vilar sostenía que lo mismo ocurría en Francia y en España y agregaba que algunos historiadores, sin decirse y sin saberse marxistas, lo eran, más que muchos partidarios del comunismo. Bastaba para ellos ser un buen historiador, porque para el gran Pierre Vilar, el historiador era materialista y era realista, ¿sí? Y lo que tiene el materialismo y el realismo es que, independientemente de que uno sea marxista o no, rechaza el idealismo y los conceptos vacuos que no pueden reflejarse o que no aportan una evidencia en el mundo real material. Si entonces el buen historiador, como un sabueso, como un perro de archivo, ¿no? Un perro de casa de las fuentes primarias, pues solo se puede atener a la evidencia material. Entonces, no es que uno sea marxista, no, es que uno se atiene a los datos, a la evidencia. Bueno, el otro Marx, aquí subrayé, Marx, precursor de la sociología del conocimiento, fue uno de los primeros en analizar la intervención de factores ideológicos en la actividad científica. La influencia del momento histórico, del contexto social, de la clase o grupo a que pertenece el científico. El marxismo vulgar ha inferido de esta premisa verdadera la conclusión falsa de que no existe objetividad científica, que la supuesta neutralidad es también un rasgo ideológico, con lo cual se llega a un relativismo escéptico que socava los cimientos mismos de toda actividad científica. Consecuencia de esta orientación fue la ciencia soviética, que negaba por razones ideológicas la teoría de la relatividad, la física cuántica y la genética, y sostenía en cambio la biología pseudocientífica de Lysenko. Más aún, el marxismo vulgar afirmaba que no solo la ciencia era ideológica por sí, sino que además los hombres de ciencia debían serlo voluntariamente. Los resultados de la ciencia deberían ser aceptados según los factores ideológicos. De ese modo pudo hablarse de ciencia burguesa reaccionaria, contrapuesta a la ciencia proletaria revolucionaria. Esto, por cierto, nada tiene que ver con Marx, quien, en el prólogo de la segunda edición del Capital, acusaba a algunos hombres de ciencia de su época de haber caído en la apologética. Claro, o sea, un supuesto científico marxista no tiene ninguna diferencia con un cura de parroquia, ¿no? Que hace teología, que hace supuestamente filosofía con la superstición o apoyándose en la superstición católica. Sí, porque
el conocimiento científico atiende a la realidad, reitero, a la evidencia. Y esto, creo, para mí es una obviedad. Para mí es una cosa de sentido común, pero parece que hay que repetirlo más en el mundo y hay que ponérselo a que la gente haga planas de que debemos atenernos a la evidencia, debemos atenernos a la realidad material y los conceptos solo son eso. Las palabras solo son medios de comunicación, no establecen ninguna realidad a diferencia de lo que los tarados estructuralistas, ¿no? Y otra gente pudiera decir, a diferencia de lo que payasos como Foucault, Derrida y compañía y el otro Nietzsche pudieran decir. No, la realidad es a lo que nos tenemos que atener y es el único punto de referencia. Y eso, dependiendo de la situación concreta, ¿no? A veces la evidencia es difícil, es engañosa y necesitamos más instrumentos, pero para eso está la cabeza y el cerebro, ¿no? Para seguir pensando, seguir probando, intentando hasta que demos con el clavo. Y finalmente lo haremos porque de eso depende nuestra supervivencia, si no nos va a llevar la riata. Entonces, totalmente de acuerdo con Sebrelli. El vacilar de las cosas, léanlo, por favor. Bueno, estas citas indican que Marx no... Ah, y también, o sea, esta supuesta izquierda, ¿no? Falsa, porque es irracionalista, y el irracionalismo no cabe en... no puede o no debería caber en la izquierda. Sí, o no debería caber, de hecho, ni siquiera en la derecha, porque hay gente de derecha que se atiende a la evidencia, ¿no? Y que más o menos resulta razonable. Hay cosas con las que uno a lo mejor no está de acuerdo, pero son los minoritarios, ¿no? Porque el racionalismo, el materialismo, son una cosa escasa, porque pues, vivimos en una sociedad bastante primitiva, bastante atrasada, ¿no? Bastante que nosotros creemos que somos el pináculo de la civilización y de la especie, y pues, o sea, simplemente hay que ver cómo administramos el mundo, cómo nos tratamos entre nosotros para ver que pues, vivimos en la Edad Media de un futuro que ojalá exista, ¿no? Pero bueno, el asunto es que el irracionalismo, el idealismo, son chácharas que solo funcionan en la literatura y a veces ni así, ¿no? Pero bueno, seguimos. Estas citas indican que Marx no fue exclusivamente el ideólogo del proletariado, el predicador del socialismo o el agitador político, según la imagen vulgar que se tiene de él, sino antes que nada un investigador. Sí, con madre este texto. El otro Marx continúa citando página 81. Esta ambivalencia de las interpretaciones de Marx se origina en las ambigüedades del propio Marx. Es indudable que fue el crítico más implacable del capitalismo, pero a la vez su admirador más entusiasta. Pues sí, pues el capitalismo trae tecnología, trae muchas cosas, negativas y positivas, y es la antesala de que si se logra perfeccionar y se logra multiplicar la ya producción industrial, sí, eso haría posible lo que hemos mencionado antes, ¿no? El socialismo como un capitalismo plenamente desarrollado donde ya las cosas son distintas, un nuevo estadio tecnológico, un nuevo modo de producción. Uh-huh. Pero no depende de la voluntad política o de las ganas o del idealismo, de los sentimientos, ¿no? Sino depende de la tecnología. Necesitamos más científicos que pinches activistas, ¿no? Necesitamos más ingenieros que veganos y esta gente que cree que va a solucionar los problemas comiendo apio. Bueno, la gente de soya. Seguimos. Hegel revisitado. Página 83. No fue Marx el profeta del socialismo, el que apenas se refirió en sus obras en muy contadas ocasiones, solo en breves párrafos y siempre de manera vaga y ambigua. No podía hablar del socialismo porque detestaba la utopía. Ahí hace una cita, no hago recetas de cocina para el futuro, termina cita. Respondía malhumorado cuando alguien le preguntaba cómo sería el socialismo. No era el pronóstico dogmático del futuro lo que le interesaba, sino el análisis del mundo presente y también del pasado para descubrir en estos las tendencias del porvenir. Pues claro, no era pendejo. Disculpen la expresión, pero Marx no se refirió nunca a cómo sería algo que él no tiene elementos o no tenía elementos para definir, ¿no? O sea, no tenía la intención de que lo agarraran como profeta, porque el Capital, o sea, su texto más importante y más relevante, habla del presente y del pasado, porque él eminentemente era un historiador. No era economista, era historiador.
Y, por ejemplo, hay un texto por ahí donde Mario Bunge dice que la economía es una pseudociencia, ¿no? Y que la economía se convierte en ciencia solamente cuando hace historia económica, ¿no? El gran Mario Bunge, también aquí vamos a citar algo de él porque también era un chingón, nuestro gran Mario Bunge. Ya ven, argentinos, ustedes tienen a esta gente, ¿no? Y nos mandan al pinche Dussel. Son malvados, son terribles. No es cierto. Vamos a seguir. Dice, ¿no fue Marx el profeta del socialismo? Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Dice, la fenomenología del espíritu, novela de educación. Es el apartado de esta página 93. En carta de 1851, Engels escribía a Marx. Cita, uno se vuelve forzosamente un loco, un asno o un pillo si no se desolidariza completamente y no se contenta con ser un escritor independiente, sin andar preguntando por lo que llaman partido revolucionario a diestra y siniestra y burlándose del llamado partido revolucionario. Bueno, esto es no como que irrelevante. En Historia de la Filosofía, Hegel decía que aquello que un pueblo no puede realizar irrumpe en pensamiento. Esta idea de Hegel, parafraseada por Marx en Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, es aplicable igualmente a los pensadores políticos. Los pensadores políticos escriben lo que no pudieron hacer los hombres de acción, por el contrario, salvo raras excepciones. No tienen tiempo para escribir y cuando escriben lo hacen para ocultar sus verdaderas intenciones. Bueno, esos serían los políticos. El origen del sufrimiento, de la neurosis, que como tantos otros intelectuales de izquierda sin duda padecía Marx, no debe buscarse en los deseos frustrados de ser rico, poderoso, sino en la marginación y el estigma, que pesa sobre todo aquel que piensa en forma diferente, es el precio que hay que pagar. Hay rasgos de diletante en Marx, pero la inspiración del diletante, como sostenía Max Weber, puede tener mayor alcance que la del especialista ciego que enfrenta los grandes problemas. Marx fue siempre muy consciente del carácter inconcluso de su teoría. Cuando un discípulo le pidió que publicara sus obras completas, le respondió que primero había que escribirlas. Después de su muerte fue Engels quien hizo creer que se trataba de una obra acabada y definitiva. En cierta ocasión, bueno, aquí estoy leyendo varias citas, ¿no?, que están en diferentes páginas, pero hablan por sí solas. En cierta ocasión, Marx se comparó a sí mismo con el protagonista de una obra maestra desconocida de Balzac, un artista que intentó pintar el cuadro que se había formado en su mente y que, insatisfecho, retocaba el lienzo interminablemente para producir al fin una masa informe de colores que solo a sus ojos parecían expresar la visión que vivía en su imaginación. No solo hubo un Marx que fue cambiando con el correr de los años, sino un Marx que sostenía simultáneamente posiciones contradictorias. Hubo un Marx contra Engels, también hubo un Engels contra Engels, un Marx contra los marxistas y, lo que es más complicado, un Marx contra Marx. Siempre es posible encontrar una cita de Marx para refutarlo. Bueno, acá cité cosas en rojo con las que supuestamente no estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver en qué hemos cambiado. Ya vemos que en la anterior no logré recordar por qué, pero supuestamente estaba en contra, ¿no? Sino ahí como que estoy de acuerdo. Ahora, regresamos a esta, la fenomenología del espíritu, novela de educación. Cito, lamentablemente entre los varios Marx ha predominado en la imagen pública aquel que seleccionaron los estalinistas, y este ha sido aceptado, aunque con signo negativo, por los antimarxistas. Popper, por ejemplo, como el único válido. Se trataría, según esta versión, de una filosofía globalista o lista organicista, donde las singularidades estarían absorbidas por la totalidad social. Continúo cita de la página 103. Ya que puede avalarse con variadas citas de Marx, hay también suficiente documentación para mostrar que éste criticó explícitamente la filosofía de la historia escatológica, esa teología laicizada donde el lugar de la providencia, el destino, el espíritu universal, Dios, lo ocuparía la historia con mayúscula, hipostasiada, absolutizada en una entidad trascendental y supraindividual que flotaría por encima de los hombres, determinado con leyes inexorables los destinos individuales. En la Sagrada Familia, 1845, Marx decía con todas las letras: la historia almacenada no es, por cierto, la historia la que se sirve del hombre como medio para realizar sus fines propios. Como si fuera un personaje particular, la historia no es sino la actividad del hombre que persigue sus propios fines. Bueno, ahí creo que lo puso en rojo por el estereotipo, ¿no? Que bien señala Sebrelli, pero no estoy de acuerdo, no creo que era eso. Por eso lo subrayé así. Aquí sigo citando en rojo, bueno, subrayando en rojo,
Página 104. En la ideología alemana 1845-1846 reiteraba, es así como a la historia se quiere asignar fines particulares y deviene una persona al lado de otras personas. En Miseria de la filosofía 1846-47 atacaba a Proudhon. Al lado de otras personas, atacaba a Proudhon por una concepción de la historia por la que luego se le acusaría a él mismo. Providencia, destino providencial, y hay las grandes palabras utilizadas en la actualidad para explicar el desarrollo histórico. En realidad no significa nada, son a lo sumo una forma declamatoria, una manera cualquiera de parafrasear los hechos. Sí, claro, o sea, prejuicio que hay en contra de esta vulgarización de Marx, pues es precisamente lo que Marx atacaba, ¿no? Y el que no ha leído a Marx directamente, el que no conoce, por lo menos ha leído el pinche Capital, pues considera y tiene este prejuicio del Marx que han cultivado o el que siembran toda esta pseudoizquierda con sus playeritas del Che Guevara y su veganismo y sus tonterías, ¿no? Irracionalistas y emocionales. Y hacen ver a Marx simplemente como pues una imagen, ¿no? Que se pone en Facebook, una imagen que se imprime en alguna camiseta, en alguna playera, ¿no? Y que además va acompañada con otra cosa como el Che Guevara, ¿no? Que a mí no es santo de mi devoción. Y en su momento quizá entremos a ese tema, pero Sebrelli sí aquí expone ese prejuicio, esa caricatura que se ha hecho de Marx, que está muy lejos del Marx que uno conoce cuando lo lee, ¿no? Que está muy lejos de lo que esa pseudo izquierda o de esa... es que es una caricatura, es el perro flauta del que hablan los españoles. En Argentina, bueno, son los zurdos, pero es que ese es un epíteto, ¿no? Que sale desde, supuestamente la derecha para señalar como zurdo a cualquiera que tenga alguna idea de... Bueno, ahí no vamos a definirlo. El asunto es que Sebrelli señala esa caricatura que se ha hecho, ¿no? Desde enemigos y desde amigos, ¿no? Pero que la cultivan, coinciden en cultivarla, aunque por razones distintas. Bueno, la actualidad de Hegel. A mí Hegel, y pienso igual que Mario Bunge, me parece un escritor de ficciones, o que se ocupaba de problemas grandes, o de problemas importantes, pero de una manera bastante cuestionable y fantasiosa. Bueno, actualidad de Hegel, cito, la realidad histórica no estaba para Marx ni en el individuo aislado de otros individuos, separado del conjunto de relaciones sociales, ni en la sociedad considerada como una entidad autónoma de los individuos concretos. ¿Qué es eso llamado dialéctica? Página 125. Uno de ellos tiene que ceder y rehusar arriesgar su vida por preferir la sobrevivencia al reconocimiento. Permanece en el plano natural, biológico y todavía no humano. Abandona su propio deseo y satisface el deseo del otro, reconoce al otro sin ser reconocido por éste. Se establecen de este modo relaciones desiguales, uno es el esclavo del otro, esto es del amo y del esclavo, ¿no? Es que les digo, sus figuras retóricas, sus metáforas de Hegel son insoportables, ¿no? O sea... Y es este romanticismo alemán que oscurece el lenguaje, ¿no? El lenguaje es un instrumento de comunicación y absurda y estúpidamente lo que hacen varios pertenecientes a lo que eventualmente, es otra cosa que estoy escribiendo, pero el irracionalismo alemán, muchos de ellos simplemente lo oscurecen porque creen que escribir oscuro es escribir interesante, escribir inteligente, pero no es más que una idiotez. Bueno, en su estado naciente el hombre no es jamás solamente hombre, es necesariamente amo esclavo. Por otra parte, el esclavo, bueno, es que sigue aquí con lo del amo y el esclavo. A mí la verdad esta parte me la voy a saltar porque Hegel me da una hueva impresionante. Igual que Kant. No lo soporto. Bueno, luego, materialismo, dialéctica.
Esto lo subrayé como algo relevante. Cito, el héroe de la ley del corazón se apasiona por un ideal que solo es valioso porque su corazón lo ha elegido como tal. Es un profeta de la humanidad que desde lo alto de la montaña o en el desierto desprecia al mundo vulgar que no lo entiende o se burla de él. E incluso acepta inmolarse en el martirio para entregarse a un espectáculo solitario y grandioso que sirva de modelo al mundo. En realidad el hombre del corazón no busca el bien de la humanidad sino su propia realización singular. Sí, es herencia del romanticismo alemán. ¿No? Es esta idea adolescente de que somos muy importantes y de que vamos a cambiar el mundo. Es un individualismo. No, que no es patrimonio solamente de la sociedad del mercado, ¿no? Que, por ejemplo, en las películas gringas, el héroe gringo que salva a todos, ¿no? Este individualismo que se ve y se enamora de sí mismo en su reflejo. ¿Cómo se llama esto? Ay, siempre se me olvida. Bueno, el caso es que es eh, solipsismo, ¿no? Este enamoramiento del individuo, que en el caso, pues, el Che Guevara es el epítome de ello, ¿no? En la pseudoizquierda o en esta ridiculez pintada de rojo, ¿no? Y por el lado de la sociedad de mercado, pues es el héroe típico, les decía yo, el Rambo, el Jean-Claude Van Damme, en Matar o Morir, bueno. Materialismo, dialéctica, sigue. Tampoco tiende demasiado a realizar su ideal, sino a permanecer en la lucha, porque si por azar sus ideales triunfan, pierden su aureola heroica y se convierten en simples acontecimientos comunes o en un orden tan duro y tiránico como el que combatía. Por eso el hombre del corazón, ¿no? El romántico, sí, la religión del individuo, el que cree que sus ideas deben prevalecer, ¿no? O sea, si hay ahí, ¿cómo se llama esto? Ay, el que se enamora de su reflejo, bueno, por eso el hombre del corazón vuelve a comenzar la lucha contra el mismo sistema que contribuyó a formar Trotsky. Solo las causas perdidas son la ley del corazón, las causas triunfantes son revoluciones traicionadas que han profanado el ideal, habrá que volver a combatir. El hombre del corazón necesita un mundo hostil para luchar contra él, no soporta la realidad monótona gris de un mundo aún revolucionado por su propia acción. Es el Che Guevara aburrido, ¿no? Es este que siempre tiene que estarse peleando con todo el mundo para ser protagonista, ¿no? Que siempre tiene que estar en conflicto, porque solo así puede entusiasmar a quien lo escucha, ¿no? Él no puede vivir en la armonía. O sea, sí es bien interesante porque es como esta figura del que vive para ser héroe, pero vive demasiado y se convierte en tirano o en villano, ¿no? Claro, como Fidel Castro, como Mao, ¿no? Como Porfirio Díaz, Benito Juárez, ¿no? No mueren como héroes, sino que envejecen como villanos. Sí, 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 claro. ¿No? Este individualismo, ay, se me olvida esa palabra, el que se enamora de sí mismo, bueno. Materialismo dialéctica de las tareas burocráticas en la Revolución Cubana triunfante y retornando a la aventura en la selva boliviana que lo conduce a la morición, ¿no? Hablando del Che. Además, los ideales pretendidamente universales e impersonales del hombre del corazón son en realidad personales y particulares. Quiere que los demás acepten la ley de su propio corazón y considera abominable el corazón de los demás. Por lo tanto, está destinado a entrar en conflicto con parecidos dictados de otros corazones. Cada hombre del corazón será acusado por otros precisamente de falta de corazón. Las sectas de fanáticos idealistas se dividen permanentemente con acusaciones mutuas de traicionar los ideales. Todo termina en una batalla a morición entre corazones por imponer su propia ley. Al enfrentarse con el orden social, aun con el predicado por él, y contra todos los demás que intentan cambiarlo de otra manera distinta a la suya, el hombre del corazón cree ser mejor que todos, cae en el delirio de presunción, de infatuación, como la realidad frustra constantemente sus ideales, el corazón no admite su error y acusa la misma realidad. La contradicción desgarrante del hombre del corazón es no poder vivir su ideal que él mismo reconoce como irrealizable y vivir en la sociedad que repudia, en tanto considera como verdadero y esencial o irreal, necesita plantearse como falsa la realidad efectiva. No, es el activismo, esta gente que vive de una causa, ¿no? Y que quiere obligar a los demás a que sean como él, porque él es bueno, él es perfecto, todos tienen que imitarlo, ¿no? Pinches veganos y vegetarianos y toda esta gente que nos quieren decir cómo vivir. No, y digo esos porque son los primeros que se me vienen a la cabeza, pero hablen ustedes de cualquier religión, de cualquier partido político, a fuerzas quieren imponerte y convencerte, ¿no?
Bueno, cuando el hombre del corazón advierte que su aislamiento lo lleva a la locura, reconoce que existen otros corazones con los que puede unirse para luchar por los ideales de estar solo y formar una confraternidad, el partido de la virtud. El hombre del corazón se transforma en no menos infatuado hombre de la virtud. Hegel ejemplifica al hombre de la virtud en Historia de la Filosofía con la figura del monje medieval o del cuáquero, ¿no? De esta gente que se aísla de la realidad, vive fuera de la sociedad y está en su ilusión. Bien, esto, bueno, es el activista, digamos, más radicalizado, ¿no? Más ingenuo, más fanatizado, más fantasioso. Aquí habla de la figura del alma bella y bueno, sigue sobre esto. Aquí esto es la mitad del libro, ¿no? Todavía lo que sigue está potente, es sustancioso, muy nutritivo, como lo que hemos visto hasta ahorita. Y bueno, este texto lo voy a recuperar también porque estoy escribiendo algo que espero compartir con ustedes el próximo año y que precisamente ataca al idealismo, ¿no? Intento hacer un contrapeso, un pequeño aporte, ¿no? A favor del materialismo, del realismo, y que espero que pronto puedan revisarlo. Y bueno, les comentaba hace un rato, por favor den like, comenten, suscríbanse y únanse a la comunidad para tener estas clases, ¿no? Y construir quizá una escuela, una escuela en el sentido más básico, más vulgar. No voy a pretender yo ser el fundador de una escuela en el sentido filosófico, mucho más valioso, interesante, sino simplemente aprendamos juntos, veamos textos, ¿no? Veamos una contrahistoria de la filosofía que se aleja de lo institucional, ¿no? Dominado por el mercado editorial, de mercancías editoriales, que no libros, y bueno, intentar hacer algo bastante más serio y bastante más nutritivo. Les agradezco su atención si llegaron hasta aquí. Este fue un audio bastante largo, pero que espero sirva como homenaje al gran Juan José Sebrelli, ¿no? Búsquenlo, vean sus entrevistas, sus videos, léanlo, es tremendo lo que él contribuyó. Y bueno, es una forma de decirle adiós a este gran filósofo, de saludar a los argentinos, ¿no? Y pues pedirles que honren la memoria, el legado de este gran filósofo y también para todos los demás de otros países intentar cultivar la filosofía, el conocimiento, el racionalismo y el materialismo de esta manera. Tengan una excelente semana. Pórtense bonito.